Desde el principio, los soviéticos y estadounidenses asombraron al mundo con sus estelares éxitos. Pero la gloria ha sido ensombrecida por el desastre. Una y otra vez, los devastadores diseños de la política, de la naturaleza humana y del destino han empañado el mito de la perfección tecnológica. Mientras los poderosos motores del cohete han impulsado a la humanidad hacia nuevas alturas, sus ardientes llamas nos recuerdan que en la peligrosa persecución del espacio exterior, los falsos comienzos son a menudo letales. El entorno espacial es aún más despiadado. El más mínimo error de cálculo puede dejar una nave y su tripulación perdidos en el espacio para la eternidad. ...1967... En la precipitada carrera por llegar primero a la Luna, alguien tenía que cometer un error fatal. Para los americanos serían las atroces muertes de los astronautas del Apolo 1. Luego seguirían los soviéticos, en su camino hacia la Luna, con el primer muerto en vuelo de un cosmonauta. No sería su primer encuentro con la tragedia. Violentas explosiones en la plataforma de lanzamiento, errores de cálculo fatídicos y fallos técnicos cruciales. La línea entre la vida y la muerte puede ser desesperadamente delgada. A veces el destino sonríe. Otras, hace la vista gorda. Las historias reales, como la del desastre más mortífero de los soviéticos, se reconstituyen por fin. El misil colocado en la base de lanzamiento ese crítico día de octubre de 1900 era el IBMCR-16, el proyecto fetiche de Michael Kuzmich-Yangel. Era un cohete destinado a enviar mortíferas cabezas nucleares a Estados Unidos. Iba a ser la primera prueba de Yangel en una nueva plataforma de lanzamiento construida en Baikonur, y estaba prevista para el aniversario de la Gran Revolución de Octubre. Marshall Nedelin era el comandante en jefe de las fuerzas de misiles estratégicos. Dirigiría la prueba él mismo. Muchos oficiales militares y diseñadores de cohetes estaban allí para presenciar el histórico evento. Pero el lanzamiento tomó una muy mala salida. Estuvieron a punto de abortar toda la misión. El protocolo pidió que los técnicos desactivaran los lanzadores y drenaran el combustible. Para Nedelin y el prestigio representado por esta misión, no se admitía ningún fallo. Sergei Khrushchev habló del ocultado desastre por su padre, el antiguo líder Nikita Khrushchev. Como pensaba que era seguro, Marshall, el jefe de la comisión, cogió su silla y se sentó bajo el misil. Y todos los demás se reunieron alrededor del misil. Una auténtica locura. Y sin duda la confianza de Marshall Nedelin fue ingenua. Al tiempo que los ingenieros intentaban resolver el problema, dispararon accidentalmente la secuencia de ignición. El motor se puso en marcha. Por supuesto, solo se quemó la primera parte. 150, 160 toneladas de toda esa sustancia se derramaron. Y se inició un incendio que lo quemó todo. En segundos, las instalaciones eran una auténtica antorcha infernal. Lo que están viendo son imágenes del desastre. 126 personas murieron al instante, incluido Nedelin, carbonizado hasta ser irreconocible. La mayor catástrofe mundial con un solo misil. Nada en los anales de la historia espacial se asemeja a la catástrofe Nedelin en términos de muertos. Pero no iba a ser su único desastre. En 1969, los soviéticos se preparaban a lanzar su segunda generación de sondas marcianas. Los Estados Unidos se habían adelantado en la carrera a la Luna, de modo que un exitoso lanzamiento a Marte sería una respuesta adecuada. Esas sondas iban a ser transportadas por el nuevo hipoderador Proton, que tenía 3 veces más potencia que el antiguo lanzador y 3 veces más problemas.
Pero las fuerzas políticas consideraron que merecía la pena. Ninguno de los 3 lanzamientos tuvo éxito. Pero el intento que están viendo casi acaba en tragedia. Por suerte, el cohete se estrelló en una zona deshabitada de la base. Este desastre quedó plasmado en celuloide. El testimonio de innumerables otros se han evaporado tan pronto como el humo que envolvía sus inflamados restos. Como el incendio en Plesetsk, en marzo de 1980. Las filmaciones de la explosión y el incendio fueron destruidas y no se permitió ninguna fotografía en el funeral de los fallecidos. Para Alexander Kasuk, la experiencia permanece grabada. Media hora antes del lanzamiento, descendió estas escaleras hasta un búnker subterráneo. Los soviéticos habían intentado lanzar un satélite espía. Y en ese momento hubo una gran explosión. El búnker se llenó de llamas y gas caliente. Luego otra explosión y una tercera. De modo que casi toda la gente que estaba cerca del lanzador, el equipo de combate pereció. 49 personas en total. Todo lo que las llamas no consumieron fue destruido por los soviéticos. Consiguieron eliminar todas las pruebas, pero nunca pudieron borrar el doloroso recuerdo. No se podrá olvidar nunca. Esta callada política de secretos y mentiras tiene su origen hace décadas. A principios de los años 60, mientras los norteamericanos desarrollaban su nave Gemini, tripulada por 2 hombres, los soviéticos también desarrollaban una nave más grande, el Soyuz. Pero Khrushchev anhelaba más liderazgo en el espacio. Los ingenieros rápidamente pusieron en pie la nave espacial Voskhod, y la necesidad para los soviéticos de superar a sus rivales con triunfos espaciales siguió adelante. Voskhod 1 pondría una tripulación de 3 hombres en órbita. Cuando aterrizó el Voskhod 1, Leonidas Brezhnev sustituía a Khrushchev en el escenario político. Pero la carrera espacial prosiguió. La nave espacial Voskhod 2 se lanzó el 18 de marzo de 1965. En su primera salida al espacio, el cosmonauta Alexei Leonov daba el primer paso abisal bajo la ten del mundo entero. Lo que pocos sabían es que el primer hombre en andar en el espacio fue casi el primero en morir ahí. Otro de los espeluznantes secretos recientemente liberados de las catacumbas de la historia soviética. Enseguida volvemos con National Geographic presenta. Con el colapso de la Unión Soviética, gran parte del engaño anterior a la época de la Guerra Fría se ha volatilizado. Ahora, para poder vender sus servicios de lanzamiento al mercado, los antiguos estados soviéticos son instados a divulgar sus secretos, proporcionando al mundo un detallado análisis de sus fracasos y de sus éxitos. Algunos de sus secretos revelados datan de los orígenes de la carrera espacial. Otros, para la gran sorpresa del mundo, ocurrieron después de la Guerra Fría. En un duro golpe a la fiabilidad de los rusos, 1996 acabó con 2 explosiones de su más aclamado lanzador. Considerado el caballo de batalla de su programa, el cohete Soyuz U había lanzado más de 1.100 aeronaves. Una investigación determinó que ambos desastres fueron causados por unas piezas defectuosas. En el pasado, era la motivación política lo que tornaba la verdad en oscuridad. Con la apertura de la sociedad soviética, el mundo conoció esa parte oculta. Es una historia compuesta de fracasos y fallos, de héroes olvidados y fabricados encubrimientos. Una información que, de haberse sabido, podía haber salvado vidas. De 1965, Alexei Leonov se convirtió en el primer hombre en andar en el espacio.
El mundo admiraría su éxito, pero sin saber lo cerca que había estado del fracaso total. Cuando Leonov regresó a la nave, descubrió un problema imprevisto. Su traje espacial se había hinchado más de lo esperado. No podía doblar sus brazos y piernas. Flotaba desesperadamente, incapaz de volver a penetrar en la escotilla. Colgado en el abismo, le inundó el pánico. Al tiempo que su pulso y respiración se aceleraban, su cuerpo empezó a despresurizarse. Estaba bañado en sudor. Su visor se llenó de vaho. Corrió el riesgo de disminuir la presión de su traje. Esto le permitió deslizarse de cabeza por la esclusa de aire. Había la vida de milagro. Pero la terrorífica odisea de Leonov no había acabado aún. Al reentrar en la atmósfera, falló el sistema principal de retroacción. Luego se estropeó el sistema de navegación y los cosmonautas tuvieron que aterrizar manualmente. Aterrizaron fuera de su rumbo, en la taiga, en la región de los Urales. Al hacerse de noche, la temperatura descendió bajo cero. Los lobos rodearon a los hombres. Durmieron apretujados en la cápsula, intentando luchar contra las heladas temperaturas y las feroces criaturas de fuera. Finalmente, una patrulla alpina les rescató. Al relatar públicamente su salida espacial, Leonov puso en buen lugar al programa espacial soviético. Se guardó de mencionar la trágica serie de acontecimientos y le cuestan la vida. Deseosa de emular el logro soviético, la NASA pronto sacaría a sus propios astronautas al espacio. Uno de los primeros, Eugene Cernan, viviría la misma estresante experiencia de Leonov, luchando por su vida con su traje espacial en medio del vacío intergaláctico. No era la primera vez que una falta de apertura entre agencias espaciales tenía unas trágicas e incluso mortales consecuencias. Valentín Bondarenko era el miembro más joven del primer equipo de cosmonautas. En marzo de 1961, entró en un tanque de aislamiento. Durante 10 días, comió, durmió y trabajó en un entorno de oxígeno puro. La prueba fue perfectamente hasta el último día del experimento. Usando un trapo en alcohol, se quitó algunos sensores de su cuerpo. Lanzó el trapo hacia la papelera, pero falló. Un gesto inocente que se revelaría fatídico. El trapo cayó sobre el calientaplatos que había usado para calentar su comida. Las llamas se expandieron, consumiendo el oxígeno y convirtiéndose en un auténtico infierno. El cosmonauta se abrasó vivo mientras los rescatadores luchaban por abrir la puerta sellada. El cuerpo calcinado que finalmente sacaron seguía con vida, aunque tenue. El doctor Vladimir Goliaskovsky era el médico de guardia cuando Bondarenko fue llevado al hospital. No tenía piel en las extremidades de su cuerpo. No tenía piel en la cara. No tenía pelo. Ni siquiera tenía ojos o labios. Era una persona completamente calcinada. A pesar de su estado, consiguió hablar. Movía su boca sin labios. Y me incliné para poder oír su voz. Emitía un tremendo olor y era difícil permanecer cerca de él. Me incliné sobre su cara y le oí decir: demasiado dolor. Matad este dolor. El cosmonauta, antaño lleno de vida, estaba condenado, agonizando durante horas con un dolor y sufrimiento inconsolables. Desde el principio, los soviéticos y estadounidenses asombraron al mundo con sus estelares éxitos. Pero la gloria ha sido ensombrecida por el desastre. Una y otra vez, los devastadores diseños de la política, de la naturaleza humana y del destino han empañado el mito de la perfección tecnológica. Mientras los poderosos motores del cohete han impulsado a la humanidad hacia nuevas alturas, sus ardientes llamas nos recuerdan que en la peligrosa persecución del espacio exterior, los falsos comienzos son a menudo letales.
El entorno espacial es aún más despiadado. El más mínimo error de cálculo puede dejar una nave y su tripulación perdidos en el espacio para la eternidad. ...1967... En la precipitada carrera por llegar primero a la Luna, alguien tenía que cometer un error fatal. Para los americanos serían las atroces muertes de los astronautas del Apolo 1. Luego seguirían los soviéticos, en su camino hacia la Luna, con el primer muerto en vuelo de un cosmonauta. No sería su primer encuentro con la tragedia. Violentas explosiones en la plataforma de lanzamiento, errores de cálculo fatídicos y fallos técnicos cruciales. La línea entre la vida y la muerte puede ser desesperadamente delgada. A veces el destino sonríe. Otras, hace la vista gorda. Las historias reales, como la del desastre más mortífero de los soviéticos, se reconstituyen por fin. El misil colocado en la base de lanzamiento ese crítico día de octubre de 1900 era el IBMCR-16, el proyecto fetiche de Michael Kuzmich-Yangel. Era un cohete destinado a enviar mortíferas cabezas nucleares a Estados Unidos. Iba a ser la primera prueba de Yangel en una nueva plataforma de lanzamiento construida en Baikonur, y estaba prevista para el aniversario de la Gran Revolución de Octubre. Marshall Nedelin era el comandante en jefe de las fuerzas de misiles estratégicos. Dirigiría la prueba él mismo. Muchos oficiales militares y diseñadores de cohetes estaban allí para presenciar el histórico evento. Pero el lanzamiento tomó una muy mala salida. Estuvieron a punto de abortar toda la misión. El protocolo pidió que los técnicos desactivaran los lanzadores y drenaran el combustible. Para Nedelin y el prestigio representado por esta misión, no se admitía ningún fallo. Sergei Khrushchev, del ocultado desastre por su padre, el antiguo líder Nikita Khrushchev. Como pensaba que era seguro, Marshall, el jefe de la Los Estados Unidos se habían adelantado en la carrera a la Luna, de modo que un exitoso lanzamiento a Marte sería una respuesta adecuada. Esas sondas iban a ser transportadas por el nuevo y poderoso Proton, que tenía 3 veces más potencia que el antiguo lanzador y 3 veces más problemas. Pero las fuerzas políticas consideraron que merecía la pena. Ninguno de los 3 lanzamientos tuvo éxito. Pero el intento que están viendo casi acaba en tragedia. Por suerte, el cohete se estrelló en una zona deshabitada de la base. Este desastre quedó plasmado en celuloide. El testimonio de innumerables otros se han evaporado tan pronto como el humo que envolvía sus inflamados restos. Como el incendio en Plesetsk, en marzo de 1980. Las filmaciones de la explosión y el incendio fueron destruidas y no se permitió ninguna fotografía en el funeral de los fallecidos. Para Alexander Kasuk, la experiencia permanece grabada. Media hora antes del lanzamiento, descendió estas escaleras hasta un búnker subterráneo. Los soviéticos habían intentado lanzar un satélite espía. Y en ese momento hubo una gran explosión. El búnker se llenó de llamas y gas caliente. Luego otra explosión y una tercera. De modo que casi toda la gente que estaba cerca del lanzador, el equipo de combate, pereció. 49 personas en total. Todo lo que las llamas no consumieron fue destruido por los soviéticos. Consiguieron eliminar todas las pruebas, pero nunca pudieron borrar el doloroso recuerdo. No se podrá olvidar nunca. Esta callada política de secretos y mentiras tiene su origen hace décadas. A principios de los años 60, mientras los norteamericanos desarrollaban su nave Gemini, tripulada por 2 hombres, los soviéticos también desarrollaban una nave más grande, el Soyuz. Pero Khrushchev anhelaba más liderazgo en el espacio. Los ingenieros
rápidamente pusieron en pie la nave espacial Voskhod, y la necesidad para los soviéticos de superar a sus rivales con triunfos espaciales siguió adelante. Voskhod 1 pondría una tripulación de 3 hombres en órbita. Cuando aterrizó el Voskhod 1, Leonidas Brezhnev sustituía a Khrushchev en el escenario político. Pero la carrera espacial prosiguió. La nave espacial Voskhod 2 se lanzó el 18 de marzo de 1900. De superar a sus rivales con triunfos espaciales siguió adelante. Voskhod 1 pondría una tripulación de 3 hombres en órbita. Cuando aterrizó el Voskhod 1, Leonidas Brezhnev sustituía a Khrushchev en el escenario político. Pero la carrera espacial prosiguió. La nave espacial Voskhod 2 se lanzó el 18 de marzo de 1965. En su primera salida al espacio, el cosmonauta Alexei Leonov daba el primer paso abisal bajo la tenda del mundo entero. Lo que pocos sabían es que el primer hombre en andar en el espacio fue casi el primero en morir ahí. Otro de los espeluznantes secretos recientemente liberados de las catacumbas de la historia soviética. Enseguida volvemos con National Geographic presenta. Con el colapso de la Unión Soviética, gran parte del engaño anterior a la época de la Guerra Fría se ha volatilizado. Ahora, para poder vender sus servicios de lanzamiento al mercado, los antiguos estados soviéticos son instados a divulgar sus secretos, proporcionando al mundo un detallado análisis de sus fracasos y de sus éxitos. Algunos de sus secretos revelados datan de los orígenes de la carrera espacial. Otros, para la gran sorpresa del mundo, ocurrieron después de la Guerra Fría. En un duro golpe a la fiabilidad de los rusos, 1996 acabó con 2 explosiones de su más aclamado lanzador. Considerado el caballo de batalla de su programa, el cohete Soyuz U había lanzado más de 1.100 aeronaves. Una investigación determinó que ambos desastres fueron causados por unas piezas defectuosas. En el pasado, era la motivación política lo que tornaba la verdad en oscuridad. Con la apertura de la sociedad soviética, el mundo conoció esa parte oculta. Es una historia compuesta de fracasos y fallos, de héroes olvidados y fabricados encubrimientos. Una información que, de haberse sabido, podía haber salvado vidas. De 1965, Alexei Leonov se convirtió en el primer hombre en andar en el espacio. El mundo admiraría su éxito, pero sin saber lo cerca que había estado del fracaso total. Cuando Leonov regresó a la nave, descubrió un problema imprevisto. Su traje espacial había salvado vidas. De 1965, Alexei Leonov se convirtió en el primer hombre en andar en el espacio. El mundo admiraría su éxito, pero sin saber lo cerca que había estado del fracaso total. Cuando Leonov regresó a la nave, descubrió un problema imprevisto. Su traje espacial se había hinchado más de lo esperado. No podía doblar sus brazos y piernas. Flotaba desesperadamente, incapaz de volver a penetrar en la escotilla. Colgado en el abismo, le inundó el pánico. Al tiempo que su pulso y respiración se aceleraban, su cuerpo empezó a despresurizarse. Estaba bañado en sudor. Su visor se llenó de vaho. Corrió el riesgo de disminuir la presión de su traje. Esto le permitió deslizarse de cabeza por la esclusa de aire. Había la vida de milagro. Pero la terrorífica odisea de Leonov no había acabado aún. Al reentrar en la atmósfera, falló el sistema principal de retroacción. Luego se estropeó el sistema de navegación y los cosmonautas tuvieron que aterrizar manualmente. Aterrizaron fuera de su rumbo
en la taiga, en la región de los Urales. Al hacerse de noche, la temperatura descendió bajo cero. Los lobos rodearon a los hombres. Durmieron apretujados en la cápsula, intentando luchar contra las heladas temperaturas y las feroces criaturas de fuera. Finalmente, una patrulla alpina les rescató. Al relatar públicamente su salida espacial, Leonov puso en buen lugar al programa espacial soviético. Se guardó de mencionar la trágica serie de acontecimientos y le cuestan la vida. Deseosa de emular el logro soviético, la NASA pronto sacaría a sus propios astronautas al espacio. Uno de los primeros, Eugene Cernan, viviría la misma estresante experiencia de Leonov, luchando por su vida con su traje espacial en medio del vacío intergaláctico. No era la primera vez que una falta de apertura entre agencias espaciales tenía unas trágicas e incluso mortales consecuencias. Valentín Bondarenko era el miembro más joven del primer equipo de cosmonautas. En marzo de 1961, entró en un tanque de aislamiento. Durante 10 días, comió, durmió y trabajó en un entorno de oxígeno puro. Los cruciales. La línea entre la vida y la muerte puede ser desesperadamente delgada. A veces el destino sonríe. Otras, hace la vista gorda. Las historias reales, como la del desastre más mortífero de los soviéticos, se reconstituyen por fin. El misil colocado en la base de lanzamiento ese crítico día de octubre de 1900 era el IBM-CR-16, el proyecto fetiche de Michael Kuzmich-Yangel. Era un cohete que puede dejar una nave y su tripulación perdidos en el espacio para la eternidad. ...1967... En la precipitada carrera por llegar primero a la Luna, alguien tenía que cometer un error fatal. Para los americanos serían las atroces muertes de los astronautas del Apolo 1. Luego seguirían los soviéticos, en su camino hacia la Luna, con el primer muerto en vuelo de un cosmonauta. No sería su primer encuentro con la tragedia. Violentas explosiones en la plataforma de lanzamiento, errores de cálculo fatídicos y fallos técnicos destinados a enviar mortíferas cabezas nucleares a Estados Unidos. Iba a ser la primera prueba de Yangel en una nueva plataforma de lanzamiento construida en Baikonur, y estaba prevista para el aniversario de la Gran Revolución de Octubre. Marshall Nedelin era el comandante en jefe de las fuerzas de misiles estratégicos. Dirigiría la prueba él mismo. Muchos oficiales militares y diseñadores de cohetes estaban allí para presenciar el histórico evento. Pero el lanzamiento tomó una muy mala salida. Estuvieron a punto de abortar toda la misión. El protocolo pidió que los técnicos desactivaran los lanzadores y drenaran el combustible. Desde el principio, los soviéticos y estadounidenses asombraron al mundo con sus estelares éxitos. Pero la gloria ha sido ensombrecida por el desastre. Una y otra vez, los devastadores diseños de la política, de la naturaleza humana y del destino han empañado el mito de la perfección tecnológica. Mientras los poderosos motores del cohete han impulsado a la humanidad hacia nuevas alturas, sus ardientes llamas nos recuerdan que en la peligrosa persecución del espacio exterior, los falsos comienzos son a menudo letales. El entorno espacial es aún más despiadado. El más mínimo error de cálculo posible. Para Nedelin y el prestigio representado por esta misión, no se admitía ningún fallo. Sergei Khrushchev, del ocultado desastre por su padre, el antiguo líder Nikita Khrushchev. Como pensaba que era seguro, Marshall, el jefe de la comisión, cogió su silla y se sentó bajo el misil. Y todos los demás se reunieron alrededor del misil. Una auténtica locura. Y sin duda la confianza de Marshall Nedelin fue ingenua. Al tiempo que los ingenieros intentaban resolver el problema, dispararon accidentalmente la secuencia de ignición.